Yo, Evelyn Turner, a los 45 años me encontré al borde de un precipicio que nunca imaginé. Richard, mi esposo de 15 años, estaba frente a mí, sus ojos un espejo de desdén y frustración que se había ido gestando a lo largo de los años. No eres más que una sanguijuela, Evelyn. Si eres tan infeliz, ¿por qué no dejas que sus palabras mezcladas con veneno atraviesen el tenso silencio de nuestra sala de estar? Lo miré, este hombre con el que había compartido más de una década de mi vida, y sentí una extraña sensación de desapego. La cerveza que me arrojó aún goteando por mi cara era un testimonio frío de lo bajo que habíamos caído. El líquido pegajoso en mi piel no era nada comparado con el ardor de sus palabras. Bien, lo haré, repliqué, el peso de mi decisión se instaló en mi corazón. Ya no iba a ser un saco de boxeo para sus frustraciones. Pensé en los primeros días, el amor que alguna vez pareció inquebrantable. Ambos estábamos motivados por nuestra carrera cuando nos conocimos. Yo era un prometedor profesional de marketing y él trabajaba en el local. El matrimonio en la oficina gubernamental vino con sueños de una familia feliz, un sueño que lentamente se convirtió en un espejismo inquietante. La presión de tener un hijo se convirtió en una cuña silenciosa entre nosotros. Todavía recuerdo el día que decidí dejar mi trabajo, 5 años después de nuestro matrimonio. Las expectativas tácitas de la familia de Richard, las miradas de lástima, las preguntas susurradas, eran demasiado. Pensé que dar un paso atrás en mi carrera para centrarme en los tratamientos de fertilidad aliviaría la atención de lo equivocada que estaba a medida que pasaban los años sin el repiqueteo de los pequeños pies que tanto anhelábamos. La paciencia de Richard se agotó. Su comportamiento, una vez solidario, se convirtió en amargura. Cada intento fallido es un golpe a su ego. Su virilidad. Tu cuerpo simplemente no está a la altura. Sus palabras de una discusión particularmente dura resonaron en mi mente. Los había soportado. Todos los tratamientos. Las decepciones aplastantes y, sin embargo, aquí estaba, siendo llamado para adparirte. Con un respiro profundo, crucé el umbral de nuestra casa, la puerta se cerró con una finalidad que hacía eco de mi resolución, el aire de la noche se sentía diferente ahora, casi liberando la Suburban Street, generalmente tranquila y sin pretensiones. El viaje por delante era incierto, pero por primera vez mientras era mío tomar el tren a la casa de mis padres, ofrecí un escape fugaz. Cada paisaje que pasaba se confundía en un montaje de mis pensamientos. Mis padres, Robert y Diane, fueron un faro de consuelo en la tempestad de mi vida cuando entré en la calidez familiar del hogar de mi infancia. Sus expresiones preocupadas fueron un testamento silencioso de mi llegada no anunciada. Mamá, papá, yo. Mi voz vaciló, el peso de mi confesión anclándome en el lugar que pasó. Evelyn, parece que has pasado por una tormenta. La voz de mi madre estaba mezclada con preocupación cuando ella extendió su toque, un recordatorio de tiempos más simples. Dejé escapar un suspiro profundo. La presa de mis emociones se rompió. Richard y yo tuvimos una pelea, no podía quedarme ahí más, confesé. Las palabras con un sabor amargo, la mirada de shock en mí. Los rostros de los padres rápidamente se convirtieron en ira. Ese hombre siempre ha sido una espina. Mi padre murmuró su decepción con Richard. Nunca es un secreto. Conté los acontecimientos de la noche. Los años de dolor acumulados se desbordaron sobre mis padres. Escuché sus expresiones. Una mezcla de ira y angustia que tenían. Nunca aprobé realmente a Richard, pero su amor por mí había silenciado sus objeciones. Él me llamó mamá parásita. Me atraganté con las palabras. El dolor resurgió como un parásito después de todo. Has sacrificado la voz de mi madre. Rose con incredulidad. Renunciaste a tu carrera. Soportaste esos tratamientos. Sus palabras fueron un doloroso recordatorio de la vida que había dejado atrás. Había sido una estrella en ascenso en el mundo del marketing, lleno de ambiciones e ideas, pero el deseo de formar una familia impulsado por las expectativas sociales y las presiones familiares me había llevado por un camino diferente. Su apoyo había sido mi consuelo durante esos tiempos difíciles, pero a medida que cada tratamiento fallaba, su paciencia disminuía y era reemplazada por una amargura que envenenó nuestro matrimonio. Me apartaste de mi Eva y no te mereces esto. Evelyn ha sido más que paciente con ese hombre. Sus palabras, aunque reconfortantes, fueron un claro recordatorio de la realidad que ahora enfrentaba. Ya no era parte de un güey, solo estaba yo de pie en la encrucijada de mi vida. Mientras yacía en mi antiguo dormitorio esa noche, la luz de la luna entraba por la ventana.
Hice una promesa silenciosa. Richard vería a la mujer que había subestimado. Esto no se trataba solo de dejar un matrimonio fallido, sino de reclamar las partes. Los días posteriores a mi regreso a la casa de mis padres fueron una mezcla de curación e introspección. En medio del cuidado cariñoso de mi familia me encontré reflexionando sobre los años perdidos en un matrimonio que se había convertido en una sombra de su promesa. Era hora de salir de esa sombra. Instalé un pequeño espacio de trabajo en la esquina de mi antigua habitación. Mi laptop, un viejo amigo, dándome la bienvenida nuevamente al mundo del marketing, una vez que mi arena of triumph me llamó nuevamente. Comencé a buscar contactos, a armar un negocio de consultoría independiente. Fue como despertar de un largo sueño. Recuerda, Evelyn, siempre estuviste destinada a más de lo que eso. El hombre te permitió ser mi padre, dijo una mañana, sus palabras de fuerza reconfortante. Encontré consuelo en el ritmo del trabajo. El desafío es una distracción. Bienvenida a mi experiencia que una vez dejé de lado para cumplir el papel de una madre esperanzada y una esposa abandonada. Ahora se convirtió en mi arma de independencia. Entonces, una noche, mientras estaba sentado inmerso en un proyecto, mi teléfono sonó. Era Richard. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de aprensión e ira. Burbujeando dentro de Evelyn, tenemos que hablar, no puedes dejar cosas así. Su voz era una mezcla de frustración y leve preocupación. Habla ahora, ¿quieres hablar, Richard? Contrarresté mi voz firme a pesar de la agitación interior. Estás exagerando. Vuelve y arreglaremos esto. Perteneces aquí conmigo, dijo un matiz de mando en su tono. Me burlé. Es tu hogar, dijo finalmente, su voz mezclada con una falsa calma y razonable. No, Richard, durante años he sido el razonable, acomodándome a tus estados de ánimo, tus fracasos, tu amargura. Me he perdido en el proceso y no estoy dispuesto a perder más él. La conversación terminó con un silencio ensordecedor por su parte. Colgué, una sensación de liberación recorriendo mi cuerpo. Era la primera vez que respondía, la primera vez que me negaba a ser sacudido por su ego a medida que los días se convertían en semanas. Mi negocio de consultoría comenzó para florecer. La satisfacción de reconstruir mi carrera fue acompañada por una nueva confianza. Mi identidad, mi dignidad. Los intentos de Richard de menospreciar mis esfuerzos solo alimentaron mi determinación. El escenario estaba preparado para una confrontación y esta vez estaba listo. La nueva fuerza que había descubierto en mí mismo fue puesta a prueba antes de lo que esperaba que Richard jamás lo hubiera hecho. El manipulador cada vez estaba más desesperado en sus intentos de recuperar el control, pero ya no era la mujer que se escondía bajo su sombra. Una noche fatídica mientras estaba finalizando un proyecto. Su rostro era una máscara de falso arrepentimiento. Evelyn, tenemos que hablar, he cometido algunos errores pero podemos solucionar esto, suplicó entrando a la casa sin ser invitado. Mi padre parado detrás de mí, erizado de ira. Tienes algo de descaro apareciendo aquí después de lo que has hecho, gruñó ignorándolo mi padre. Richard, la mirada fija en mí. Evelyn, no dejes que tu familia nuble tu juicio. Estamos casados, eso significa algo. Sentí una oleada de desafío. Casado, que Bond se hizo añicos en él momento en que me arrojaste esa lata de cerveza. Richard, ¿qué quieres? Él dudó y luego, como si tirara la precaución al viento, reveló el verdadero motivo de su visita. Estoy en problemas, Evelyn, el juego se ha ido de las manos. Debo mucho dinero. El apocalipsis me golpeó como una ola. Su juego no era solo un vicio. Era una adicción que ahora se había convertido en una crisis y crees que debería sacarte de apuros. Recuerda, la audacia de sus palabras fueron como una bofetada en la cara. ¿Crees que te debo por lo que durante años de negligencia, por abuso emocional, por llamarme parásito? La habitación estaba llena de tensión, mis padres parados en silencio. Apoyándome detrás de mí, Richard se dio cuenta de que sus tácticas habituales estaban fallando. Cambió su enfoque. Evelyn, piénsalo, si yo caigo tú caes conmigo, tu preciosa nueva vida se arruinará. Él amenazó, un borde desesperado en su voz, pero ya no. Me siento intimidado. No, Richard, hiciste tu cama y ahora tienes que acostarte. No soy responsable de tus deudas, tus fracasos o tu vida. Derrotado y enfurecido. A la mañana siguiente me encontré con un abogado para discutir el proceso de divorcio. Las deudas de juego de Richard eran solo suyas y yo estaba decidido a asegurarme de que permanecieran así. Mientras salía de la oficina del abogado, una sensación de empoderamiento me envolvió. Había enfrentado mis miedos, enfrenté a mi atormentador y emergí más fuerte. En el camino por delante no iba a ser fácil, pero estaba lista para cualquier desafío que esto trajera. Las legalidades. Hubo una tormenta de emociones gestando dentro de mí, una mezcla de liberación y dolor persistente mientras la situación de Richard empeoraba. Sus deudas de juego lo habían alcanzado y sus intentos desesperados por encontrar alivio financiero solo lo hundieron más profundamente en el mar que escuché a través del grab. Vine, que su trabajo estaba en juego y su reputación estaba hecha jirones. Este era el karma que se había ganado, pero no encontré alegría en su caída. Mamá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?
Le pregunté una noche buscando validación en medio del caos de mi madre. Alguna vez el pilar de fuerza tomó mi mano. Evelyn, estás reclamando tu vida, eso es lo más valiente que puedes hacer. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atribulada. Había pasado años bajo la sombra de Richard y ahora estaba saliendo a la luz, aunque fuera en un momento tumultuoso. 1. El día que firmé los papeles del divorcio fue agridulce. Por un lado, me estaba liberando de un matrimonio tóxico, por el otro, fue el final de un capítulo que una vez esperé que fuera para siempre a medida que la realidad de mi nueva vida se instalaba. Consuelo en mi trabajo, mi negocio de consultoría no era solo un medio de vida, era un testimonio de mi resiliencia y capacidad. Para salirse aún más de control, trató de acercarse varias veces, a veces maldiciendo, otras veces acusando, pero yo me mantuve firme apoyado por el amor inquebrantable de mi familia y la fuerza recién descubierta dentro de mí una tarde mientras estaba revisando una propuesta de proyecto, una llamada de un desconocido. Respondí con voz firme a pesar de confusión. Sus palabras se agitaron. No entiendes, Evelyn, estoy arruinado, he perdido mi trabajo, mi reputación, no puedes simplemente abandonarme así. Él suplicó. Abandonarte, Richard, me abandonaste hace mucho tiempo en todos los aspectos importantes. Lo siento, pero tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Al colgar el teléfono sentí que una sensación de finalidad se apoderaba de mí. El destino de Richard ya no era mi carga para soportar el viaje que tenía por delante, era solo mío, pavimentado con las lecciones del pasado y la promesa de un futuro yo moldearía en mis propios términos. El capítulo final de mi matrimonio con Richard se cerró con una mezcla de alivio e introspección. Reconstruir mi negocio de consultoría estaba prosperando, un símbolo de mi resiliencia y capacidad. La libertad de tomar mis propias decisiones para dirigir mi vida en mis propios términos era un sentimiento embriagador, pero en medio de este nuevo éxito, la sombra de Richard de vez en cuando aparecían noticias de su total caída. Hasta mí, a través de conocidos mutuos, había perdido su trabajo debido a su escándalo de juego, su reputación irreparablemente empañada. El alguna vez respetado servidor público ahora era un paria rechazado por aquellos a quienes alguna vez había considerado aliados. Una noche, mientras me estaba preparando para una reunión con un cliente, mi teléfono sonó con una llamada entrante de Richard. Con una respiración profunda respondí, listo para cualquier acusación o súplica que tuviera esta vez. Evelyn, por favor, te lo ruego, no me queda nada, ¿no lo ves en tu corazón para ayudarme? La voz de Richard era una mezcla de desesperación y autocompasión. Richard, te ayudé durante años, te apoyé incluso cuando a cambio no me diste más que dolor. Ya no puedo ser tu salvador, le respondí con voz firme. ¿Estás disfrutando esto? ¿No me estás viendo sufrir? Siempre has sido tan frío, tan desalmado, acusó, sus palabras llenas de amargura. Sentí una punzada de ira ante su acusación. Desalmado después de todo lo que soporté contigo. No, Richard, no soy desalmado, simplemente ya no estoy dispuesto a ser una víctima. A tus elecciones. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego un suave suspiro derrotado. Nunca pensé que llegaría a esto, murmuró, más para sí mismo que para mí. La llamada terminó dejándome con una mezcla de emociones, lástima, alivio y una sensación de finalidad. Richard. Con otros, mi pasado con Richard fue un capítulo cerrado, una lección aprendida. El viaje no estuvo exento de cicatrices, pero también estuvo lleno de crecimiento y autodescubrimiento. Había emergido de las sombras de la traición más fuerte y más decidido. Mi historia fue una de empoderamiento de una mujer que recuperó su vida de las garras de un matrimonio tóxico y al hacerlo encontró su verdadero yo. Mientras me sentaba en mi escritorio mirando el mundo que alguna vez fue una extensión desalentadora, me di cuenta de que ahora era un lienzo de posibilidades.